Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Qué bendición una vez más estar con todos ustedes. Continuando con el Salmo, con el estudio de los Salmos mesiánicos. Vamos a ver ahora el último Salmo mesiánico, el Salmo 118. Este Salmo forma parte del quinto libro de los Salmos. Este Salmo es el último del Jalel egipcio, que va del Salmo 113 al Salmo 118. Este conjunto de salmos tienen relación con la alabanza a Dios por la liberación de la esclavitud de Egipto. Por esta razón estos salmos se los lee y canta en la celebración judía de la Pascua, Pesaj, también en Shavuot, en Sukkot y en cada mañana de los 8 días de Hanukkah. En los últimos 6 días de Pesaj y en cada luna nueva se canta la versión abreviada. El Jalel egipcio se canta también al terminar el Seder, la cena de Pesaj, que es celebrada en los hogares judíos. Y se cree, y se están convencidos de esto, que Jesús, junto con todos sus discípulos, cantaron antes de salir al Monte de los Olivos, esa noche de la última cena. Mateo 26:30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Lo mismo dice Marcos 14:26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Por costumbre judía, los salmos 113 y 114 se cantan al inicio de la cena de la Pascua, y los otros salmos, esto es el 115, 116, 117 y 118, se cantan después. El Salmo 118 ha sido muy usado dentro de la comunidad de creyentes, pero también expresa la fe personal de cada uno de los participantes. Se desconoce la época en la cual fue escrito y también quién lo escribió. Algunos lo atribuyen a David, pero lo más probable es que fue escrito en la época post-exílica, cuando se reconstruyeron las murallas y el templo de Jerusalén. Los eruditos sugieren que fueron cantadas en las fiestas de los tabernáculos en los tiempos de Esdras y Nehemías. Se ha sugerido cómo fue contado en la antigüedad este salmo, y tiene 4 pasos. El primero, el director del coro hace un llamado a la alabanza. Va del versículo 1 al versículo 4. Segundo, un coro de levitas y sacerdotes cantan los versículos 5 al 14. El tercero, todo el pueblo o posiblemente otro coro cantan los versículos 15 al 19. Y por último, la conclusión, que va del versículo 27 al 29, podría ser el canto de otro grupo coral en el templo o en la sinagoga. Pero leamos por favor la primera parte, del versículo 1 al versículo 4. Dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Como ustedes pueden ver, es un llamado a alabar y ser agradecidos con aquel que es bueno, y su misericordia es eterna. Todos deben alabar a Dios, comenzando con Israel, el pueblo escogido de Dios. Alaban a nuestro Señor. No se diga los sacerdotes del pacto arónico, los escogidos de Dios para su servicio en el santuario. ¿Qué debían hacer? Alabar a Dios. Y también el remanente de los que temen a Dios, los que le aman, los que le obedecen y le honran a Dios con sus vidas. ¿Qué deben hacer? Alabar a Dios. Razón más que suficiente para alabarle y ser agradecido con Dios es por lo que Él es bueno. Su esencia, su naturaleza es ser bueno con sus hijos, con sus escogidos, con su pueblo, contigo y conmigo. El salmista comienza y termina con la misma declaración de gratitud hacia el amor de Dios, hacia su misericordia y su lealtad al pacto. Los salmos 106 y 136 tienen la misma expresión del Salmo 118, porque para siempre es su misericordia.
¿Qué hacen? Están enfatizando que la misericordia de Dios es eterna. No tiene inicio y no tiene fin. Sale de Dios y ¿qué? Y vuelve a Dios, cobijando a sus hijos amados en ese proceso. La segunda parte del Salmo, del versículo 5 al versículo 14, dice así: desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah. Él me ha sido por salvación. Qué preciosas palabras del salmista. Es el testimonio de un ser humano que experimentó la misericordia eterna de Dios. ¿Qué hizo el salmista? Invocó, llamó, clamó ¿a quién? Al Señor. ¿Y qué sucedió? El Señor, dice el salmista, me escuchó. Él me respondió, no se quedó en silencio, sino que Él me escuchó, me respondió, Él me salvó, Él me libertó. Él levantó mi cabeza. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. Y porque está conmigo el Señor, Él y solamente Él me defiende. Por esa razón no tengo por qué temer las acciones de los hombres que hagan contra mí, ya que yo confío plenamente en el Señor. Por eso el salmista puede expresar: no pondré mi confianza en simples mortales, hombres, príncipes, reyes, guerreros, militares, soldados, vastos ejércitos bien armados. No, el salmista entendió, palpó, experimentó lo mismo que vivió el apóstol Pablo siglos después. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aun cuando el enemigo sea numeroso, poderoso, fuerte, muy inteligente, muy suspicaz, el Señor nos da la certeza de que nosotros saldremos victoriosos, que nosotros saldremos fortalecidos, que nosotros veremos la victoria de Dios sobre todos nuestros enemigos. El versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Proclama una doble verdad. Si la primera declaración es cierta, la segunda es la consecuencia de la primera. Dios está conmigo, razón por la cual no voy a temer. El temor a los hombres disminuye en proporción directa a la comprensión del creyente. ¿En qué? En la misericordia de Dios, en la grandeza del Señor, en entender realmente quién es Dios, que Él es soberano, que Él es todopoderoso, que Él es maravilloso, que Él es misericordioso, que Él es bueno conmigo, que Él siempre ha guardado su pacto y ha guardado su palabra. Por eso, no voy a temer. El Salmo 56 nos añade la idea expuesta en el versículo 6 de este Salmo 118. En su segunda parte. Dice así, Salmo 56, versículo 4, versículo 9 y versículo 11. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto es, que Dios está por mí. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Qué seguridad del salmista, el que escribió el Salmo 56. Y ese mismo sentir tiene la persona que escribió el Salmo 118. Y ese mismo sentir y esa misma convicción debemos tener todos nosotros.
y decir, ¿de qué voy a temer si Dios está conmigo? Si ni siquiera escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por mí. ¿Cómo no me dará con eso, con las demás cosas? Como decía Pablo. En los versículos 10 al 12 nos encontramos con una forma de enfatizar típica del idioma hebreo, al repetir una palabra 3 veces. ¿Qué palabras se repiten 3 veces en el versículo 10 al 12? Rodearon y victoria. Humanamente hablando, es imposible, nuevamente repito, humanamente hablando, es imposible salir de esta situación inmanejable, insuperable. Pero ¿quién defiende mi causa? ¿Quién me defiende a mí? Y sobre todo, ¿quién me da la victoria? Es el Señor. A los ojos de las personas estamos perdidos. A los ojos de los demás seres humanos no tenemos salida. No hay a dónde acudir. El salmista está consciente de que alcanzar la victoria no está en él. Va más allá de sus capacidades, de su inteligencia, de su fuerza, de sus recursos, de su prudencia, sino solamente está en Dios. Él lo rescatará, Él le salvará, Él le levantará y Él saldría victorioso solo si Dios lo hacía. Solo si Dios lo hacía. Y por cierto, el Señor lo había hecho ya en varias ocasiones, no solo con Él, sino con su pueblo escogido. Y el día de hoy lo sigue haciendo con todos nosotros, que somos parte de su familia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De cuántas cosas te ha sacado a ti? ¿De cuántas dificultades? ¿De cuántas cosas indecibles, impensables que han sucedido en tu vida y en mi vida? ¿De cuántas cosas nos ha sacado? Montón, hermanos. Los dedos de las manos nos faltarían para numerar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso el salmista cita el cántico de Moisés y María cuando ellos fueron liberados de las manos de Faraón y de sus ejércitos. Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios es mi Padre y lo enalteceré. En el pasado, el pueblo de Israel, ¿qué sucedió con ellos? Iban a ser aniquilados, aplastados, destruidos. No había escapatoria posible. Uno de los ejércitos más poderosos del mundo de esa época iba tras ellos para exterminarlos, para vengarse de la muerte de sus primogénitos y recuperar a los que quedaran para hacerlos esclavos nuevamente en sus tierras. Pero Dios, el Señor, actuó a favor de su pueblo. ¿Y qué sucedió? El Señor los venció, los aplastó, los humilló y dio la victoria a su pueblo sin que ellos hayan hecho absolutamente nada. Lo único que hicieron es ver cómo el obrar de Dios procedía, dándoles la victoria. Lo mismo estaba sucediendo en esos días de Nehemías. Eran pocos los fieles del Señor y muchos los enemigos que estaban alrededor. Y los que ellos querían, sus enemigos, eran la desaparición definitiva de todo el pueblo judío. Y nuevamente, ¿qué sucedió? Dios alzó su poderoso brazo en defensa de su amado pueblo. Y la historia volvió a repetirse en los días de nuestro Señor Jesucristo. Los enemigos de Cristo eran mayoría, eran poderosos, estaban aliados del uno con el otro. Se valieron del poder de los romanos. El espíritu de Satanás se valió de muchas cosas para mover también a todas sus huestes y lograr lo que ellos pensaron, la derrota del Hijo del Altísimo. Pero, una vez más el Señor, lo imposible hizo que sea posible. Y Cristo venció a todos, sobre todos, y su victoria fue dada a toda su santa iglesia, es decir, a ti y a mí. Por eso podemos decir que en Cristo somos más que vencedores, somos extremadamente vencedores. Veamos por favor ahora el versículo 15
al versículo 21 de este precioso salmo. Dice: voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. Te alabaré porque me has oído, y por qué fuiste por salvación. Son innumerables las veces que su pueblo ha sido rescatado de las manos de sus enemigos. Y en esta ocasión, en donde al parecer la vida misma del salmista pende de un hilo, nuevamente se ve la mano protectora y salvadora de Dios. Y no será la última vez. Habrá muchas más hasta que Dios, en la consumación de todas las cosas, en la consumación del tiempo, ponga fin a todos sus enemigos y su pueblo esté con él para siempre. Por esa razón, el pueblo de Dios levanta sus voces ¿en qué? En júbilo, en gozo, en alabanza, en salvación. Ya que la diestra del Señor es ¿qué? Es sublime, hace proezas, hace valentías, como lo dice la Reina Valera. O la versión NBB, que es la Nueva Biblia Viva, dice: el brazo poderoso del Señor ha hecho cosas maravillosas. Se levanta triunfante, hace cosas maravillosas. La NTV, la versión NTV dice: el brazo del Señor, el fuerte brazo del Señor ha hecho promesas gloriosas. Se levanta triunfante, ha hecho proezas gloriosas. ¡Qué Dios que tenemos! Él no está alejado de nosotros. Él no actúa de vez en cuando. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y su misericordia es para siempre. Por eso, tú y yo, y todos nosotros debemos que ver y ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Veamos, por favor, los últimos versículos del 22 al 29. Dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Mi Dios te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En esta porción del Salmo, como se habrán dado cuenta, hay dos versículos que son citados en el Nuevo Testamento y aplicados a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón se le considera que es un salmo mesiánico. El versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. No se sabe qué experiencia pasó el salmista para expresar esto, pero se podría decir que sus palabras fueron netamente una declaración profética. ¿Por qué? Porque fue completada por la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo citó esta porción del Salmo para referirse a sí mismo. Mateo 21:42, ¿qué dice? Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Lo mismo lo expresa el evangelista Marcos. En el capítulo 12, del versículo 10 al versículo 12, dice: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. También Lucas lo expresa, Lucas 20:17. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero las cosas no quedan ahí nada más, hermanos, sino que también el apóstol Pedro cita el Salmo 118, versículo 22, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando estaba hablando de lo que había sucedido ese día con los discípulos del Señor, con los que estaban presentes en el aposento alto. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero también alude al Salmo 118, versículo 22, en su primera carta, en primera de Pedro 2, del 7 al 9. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El apóstol Pablo también alude estos versículos del Salmo 118 en su primera carta a los hermanos de la ciudad de Éfeso. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En el Antiguo Testamento hay 4 referencias adicionales a la roca o a la piedra. Génesis 49:24, Isaías 28:16, Zacarías 3, versículo 9 y Zacarías 4:7. El pasaje central de todas las referencias al Salmo 118 por nuestro Señor Jesucristo está en Mateo 21:42 y trata del relato de la viña, en donde los labradores golpean a los siervos enviados del dueño de la viña y por último matan al heredero para quedarse con la viña. Allí cita Jesús el Salmo 118. Y además de eso dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. La cabeza del ángulo era una roca importante en las construcciones, la cual sostenía 2 filas de piedras en una esquina, piedra angular, o mantenía en estabilidad las piedras en el fundamento en otro lugar. Esto dice Van Gemeren. Cuando Jesús cita el Salmo 118, lo hace en respuesta a la alabanza hacia él. Cuando entró a Jerusalén, ese día conocido como el Domingo de Ramos, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo la ciudad? Podría decirse la ciudad entera. Mientras Jesús entraba de manera profética en Jerusalén. Y la gente decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué dice el versículo 26 del Salmo 118? Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Se cita la primera parte del versículo 26, cuando nuestro Señor entró triunfante en Jerusalén. Y los presentes levantaron sus voces declarando parte de este salmo para Jesús. Mientras ponían las ramas, ponían ropa para que el Señor Jesucristo pasara. Es decir, que la predicción de este salmo fue cumplida con precisión en nuestro Señor Jesucristo. Mateo 21:9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Juan 12:13 dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y algo parecido está en Marcos
capítulo 11, del versículo 9 al versículo 10. Y para terminar, hermanos, este maravilloso salmo y los salmos mesiánicos, el salmista termina con una alabanza idéntica como inició, que dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por eso, te exhorto a ti, hermano. ¿Para qué? Para cada vez que tengas dificultades, tus ojos sean puestos en Él. Que cada vez que el Señor te dé la victoria y levante tu frente, pongas la vista a los cielos y diga: porque para siempre es su misericordia. Y le des gracias solamente a Él. A Él y solamente a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, quería, a la vez de exponerles del Salmo 18, agradecerles por todo este tiempo que hemos tenido con ustedes en el estudio de los salmos mesiánicos. El día de hoy concluimos estos estudios con este preciosísimo salmo. Como pudieron haberse dado cuenta, si ustedes siguieron toda la serie, la lógica que tienen estos salmos, a dónde apuntan, qué cosas se cumplieron, qué cosas están por cumplirse y qué cosas estamos esperando que se den como iglesia. En verdad, hermanos, que haya sido de bendición para sus vidas. Si es posible, profundicen más en el estudio de estos salmos. Van a encontrar unos tesoros maravillosos y su fe va a ser cimentada grandemente en nuestro Señor. Gracias, hermanos, por sus grandes y preciosas vidas y por su compañía. Que el Señor los bendiga hoy y siempre.